Continuamos con el desarrollo ahora de las ecuaciones cinemáticas. Vamos a hacer un desarrollo general, o sea, para cualquier caso se va a cumplir, todas cumplen estas ecuaciones, y luego analizamos dos casos particulares que consisten en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento uniformemente acelerado. Ahora, partimos de la ecuación de aceleración. Nosotros ya de cierta manera llegamos a uno en el anterior video, que es esta ecuación, que es la ecuación 20, sí, que la encerré en el cuadro, y la ecuación 16. Son ecuaciones generales. Estas ecuaciones se cumplen para todos los casos. Pero nos falta otro, que es ahora de la aceleración. Partimos de la misma, lo escribimos de esta manera, pasando el dt a multiplicar a este lado, y vamos a multiplicar por b a los dos lados de la ecuación. Entonces aparece acá un b y aparece acá otro b. Este b de aquí lo vamos a escribir como la derivada de x con respecto al tiempo, para no tener en cuenta estos dos. Entonces finalmente, ¿a qué llego? Esto de acá sí lo escribo como b, ¿sí? Esto acá sí es b. Ahora, llego a esta ecuación. La aceleración con respecto a la posición es igual a la velocidad por un diferencial de velocidad. Integro a los dos lados. Acá, como les digo, esta integral es respecto a la posición, los límites de la integral, porque mi diferencial es con respecto a la posición, y esta integral de acá es con respecto a los límites respecto al tiempo, porque el diferencial también es respecto al tiempo. Ahora, en el caso general, que la aceleración no dependa, o sea, que la aceleración no sea una constante, o sea, en caso general, cualquier aceleración, yo no puedo sacar esta aceleración de la integral. Pero esto de acá es una b, puedo hacer esta integral. Entonces acá, ¿cómo me queda? Me queda b al cuadrado sobre 2. En realidad es un 2. B al cuadrado sobre 2. Evaluado desde b sub 0 hasta b. Entonces me queda evaluado el de arriba menos evaluado el de abajo, ¿sí? O sea, ya después de hacer la integral, hago la evaluación. Ahora, entonces, ¿qué me queda? Que lo de acá, esta parte de aquí, es igual a esto que está acá. Y esta es la ecuación que vamos a escribir como 25. Ahora, vamos a utilizar los casos particulares. Primer caso particular, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Que tiene una velocidad constante. Y si la velocidad es constante, entonces la aceleración va a ser cero. No hay aceleración. Entonces, partimos, ¿sí?, de la ecuación 16, si no estoy mal, que es esta de aquí, y decimos, como la velocidad es constante, yo la puedo sacar de la integral, ¿sí? Esta es la ecuación 16 y vamos a utilizarla para un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces decimos, si la velocidad es constante, yo la puedo sacar de la integral y me queda solamente la integral con respecto al tiempo. Y como acá no hay nada, ¿sí?, entonces es como si fuera 1. Entonces aparece una t y evalúo desde la t final hasta la t inicial, hasta t sub 0. Y entonces me va a quedar esta expresión. Escrita de otra manera, esto de acá, ¿sí? Esta sería la ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. Analicémoslo ahora gráficamente. Lo pongo entre el cuadrito, pues ya está, para decir que es una ecuación relevante, importante. Al final, nosotros esto es solamente cómo sacarlas, ¿sí? No nos vamos a enfrascar mucho en esto, porque último, pues utilizamos esta expresión. Pero sí es importante saber de dónde sale, para saber a qué caso pertenece. Ahora, miremos el análisis gráfico. Es una gráfica de posición contra tiempo, ¿sí? Posición contra tiempo. Y una gráfica velocidad contra tiempo y una gráfica aceleración contra tiempo. Comencemos por la más fácil, aceleración contra tiempo. Este movimiento, que es un movimiento rectilíneo uniforme, dijimos que la velocidad es constante, la aceleración es 0.
Porque si derivamos la velocidad, que es una constante, entonces me da cero aceleración. Entonces, ¿qué tenemos? Que la aceleración es cero, es esta gráfica. Velocidad constante. Velocidad constante que tenemos, una línea recta. ¿Sí? Siempre va a ser la misma velocidad. Y después, ahora esta gráfica. Analizamos posición con respecto al tiempo. Analizamos esta función. ¿Qué tenemos en esta función? Que esto es la ecuación de una recta, donde B va a ser la pendiente, esta va a ser el eje X y este va a ser el eje Y este punto va a ser B, ¿sí? MX más B. Entonces este punto de acá, este de acá, es el punto de corte, va a ser mi posición inicial. Y después va a seguir como una recta con pendiente B. O sea, la pendiente de esto va a ser B. Y esto representa gráficamente, o sea, si miramos esta gráfica, aquí sabemos, si nos dicen la gráfica de un movimiento cualquiera en una posición contratiempo es esta. Entonces inmediatamente sabemos que pertenece a un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora miremos el otro caso particular. El otro caso particular es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Qué es uniformemente acelerado? Que la aceleración es constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecuación, la que está aquí encerrada en el otro cuadrito, y vamos a decir, ahora la aceleración sí es constante. Entonces, esta aceleración yo la puedo sacar de la integral. No, esa no es esta ecuación de acá, sino es la de acá más arriba. Es la ecuación número 20. La ecuación número 20 ahora sí la puedo sacar de la integral porque la aceleración es constante para este caso en particular. Vale la aclaración, este caso en particular. Entonces yo saco la aceleración como una constante. ¿Sí? Esta A que estaba acá me va a quedar aquí. Y lo único que va a ser una integral desde un tiempo final hasta un tiempo inicial igual que la expresión anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Un delta de tiempo. Y esta sería una de las ecuaciones para un movimiento uniformemente acelerado. Ahora, con esta velocidad que conocemos, vamos a utilizarla en la ecuación número 26. ¿Cuál es la ecuación número 26? ¿Sí? Bueno, realmente no puede ser la ecuación número 26, tiene que ser como la ecuación número 20. Porque va a ser la ecuación de x final igual a x inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Aquí esta es de velocidad con tiempo, no es, entonces es bueno, realmente no la encuentro, tengo que mirar bien cuál es esa referencia, esta ecuación, pero lo que nosotros sabemos es que ya tenemos la velocidad, pero esa velocidad depende de una aceleración. Aunque ya sé cuál es esta ecuación de acá, no es 26 sino que es 16, ¿sí? Es la ecuación 16, pero esta velocidad de acá no es constante, ¿sí? En un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Sí es constante, pero en un movimiento uniformemente acelerado, esto de acá no es constante. Entonces yo no la puedo sacar de la integral normal, pero yo conozco la expresión para esa velocidad. ¿Cuál es la expresión para esa velocidad? Es esta que está aquí, que acabamos de ver en el paso anterior. ¿Sí? Vamos a copiarla para tenerla de pronto un poco más claro. Le dijimos que era la ecuación número 16. Entonces vamos a hacer esto. De aquí
la copiamos por acá para tenerla presente. Entonces miremos. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, x final es igual a x inicial más la integral de b. Pero b no es constante. ¿Por qué? Porque b es esto que acabamos de hallar aquí. Entonces lo que hacemos es coger esta b y ponerla aquí en lugar de esto. Y decimos que va a ser velocidad inicial más aceleración por el delta de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Y ahora sí puedo integrar. Entonces la integral de una suma, entonces divido la integral de esto más la integral de esta otra parte de acá. Divido la integral. Entonces, ¿qué tengo? Que la integral acá, esta velocidad es una velocidad inicial. La velocidad inicial sí es una constante. Entonces sí la puedo sacar de la integral y al realizar esta integral me queda solamente el tiempo menos el tiempo inicial. Más la aceleración es una constante, la saco de la integral y me queda solamente esto con respecto al tiempo. Entonces es como si esto fuera una sola variable y me va a dar t cuadrado sobre 2. Entonces finalmente, ¿qué es lo que yo tengo? Que esta sería mi otra ecuación. ¿Sí? Esta de acá sería mi otra ecuación cinemática, donde me liga la posición con respecto a la aceleración constante. ¿Sí? Ahora vamos a mirar otra de las ecuaciones. Entonces dice, considerando la ecuación número 25, o sea, la que utilizamos aquí, pero ahora la aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante, ¿sí? Esta ecuación que está acá es la número 25, la aceleración es constante, sale de la integral, integro esto, me da la aceleración por el delta de posición. Entonces quiere decir que si yo despejo la velocidad final, me va a ser igual a esto de acá, pasa a sumar y luego el 2 pasa a multiplicar, hago un despeje, nada extraño y me da esta ecuación de aquí, que es la posición, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el delta de tiempo. Esta ecuación hay que tener bastante atención porque es la ecuación que no depende del tiempo. ¿Sí? O sea, nos puede ayudar bastante. Porque es una expresión que no depende del tiempo, entonces si el ejercicio no nos da el tiempo, podemos utilizar esta expresión de acá. Ahora, miremos el análisis gráfico. ¿Cuál es la gráfica de aceleración contra tiempo? Aceleración contra tiempo fácil, porque nosotros dijimos la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, entonces nos va a dar una línea recta. Ahora miremos la gráfica de posición contra tiempo, de velocidad contra tiempo. Velocidad contra tiempo es esta ecuación de acá. Si ustedes se dan cuenta, es la ecuación de una recta, donde esta va a ser el corte, ¿sí? Y la aceleración va a ser la pendiente. Entonces la pendiente es la aceleración y este sería el punto de corte, ¿sí? Va a ser la velocidad inicial. Ahora miremos posición contra tiempo y esta nos da esta expresión de acá. Esta que está aquí en cerca. Esta que está acá. ¿Esto qué es? Es la ecuación de una parábola, ¿sí? Donde t está al cuadrado y pues es un movimiento que está creciendo exponencialmente. Bueno, exponencialmente no, parabólico, un movimiento parabólico. Entonces, esta es la expresión que yo tengo de posición con respecto al tiempo. Y con esto llegamos a las ecuaciones cinemáticas que vamos a utilizar. Resumidas palabras son las que están encerradas en el PDF. Entonces hay que tenerlas por ahí anotadas, claras, tener presente estas expresiones. Miremos un caso particular. ¿Cuál es el caso particular? Es el de caída libre, un lanzamiento vertical. ¿Por qué? Porque este caso es un caso donde la aceleración es constante. ¿Constante igual a cuánto? A la gravedad, que vale 9.8 metros
sobre segundo cuadrado. Y para este caso vamos a tener el siguiente conjunto de ecuaciones, que van a ser estas. Entonces son las mismas anteriores, pero no escritas con respecto a x, sino con respecto a y. Entonces la y final es igual a la y inicial más la velocidad por tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad, pero la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Entonces yo acá hago una aclaración. ¿Por qué? Porque dijimos que la gravedad es menos, ¿sí? La ecuación le colocamos un menos a la aceleración. Si las comparamos con las ecuaciones de antes, le colocamos un menos a la aceleración, y este menos a la aceleración, ¿qué representa? Que en nuestro plano cartesiano que nosotros definimos, este es el eje Y. Y dijimos que hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. ¿Hacia qué dirección va la aceleración? Hacia abajo. Entonces le ponemos un signo menos. Nosotros en física podemos tener cualquier sentido de referencia, ¿sí? Cualquier sentido de referencia. Y podemos decir que hacia arriba es negativo. Pero si nos aprendemos que las ecuaciones son hacia abajo, ¿sí? La gravedad es negativa, entonces automáticamente le estamos diciendo que hacia abajo es negativo, ¿sí? Todo tiene que ser con ese sentido de coherencia, hacia abajo negativo, y no tenemos ningún problema con eso. Y si nosotros queremos representar esto, bueno, como algo adicional, representar esto como vectores unitarios, entonces podemos representar B como una magnitud y un vector unitario en dirección U. Y de la misma manera podemos hacer con un vector unitario en la dirección de la aceleración, ¿sí? Entonces no nos podemos simplemente limitar, o sea, no, si queremos manejar otro sistema de referencia que no sea el cartesiano IJK, pues simplemente definimos un vector unitario de la siguiente manera, ¿sí?